Tencatlascamatio Meteo, yo más que decir que escogí, más bien yo diría que a mí me escogió mi hermanito Sots, mi hermanito murciélago. Fue el animalito que yo decidí, o más bien que me invitó a que lo investigara. Espero no extenderme mucho y que sea de su agrado la información que conseguí. Los murciélagos son vertebrados mamíferos, son animales con pelo. Las crías nacen vivas de la madre tras un periodo de gestación variable y se alimentan en las primeras etapas de su desarrollo de leche materna y pertenecen al orden de los quirópteros. Es una palabra de latín que significa animales con alas en vez de manos, más comúnmente conocidos como murciélagos. Con aproximadamente 1100 especies, representan el 20% de todas las especies mamíferas sobre la Tierra, lo que los convierte en el segundo animal más numeroso, antecedido por los roedores. Están presentes en casi todos los continentes excepto en la Antártida. Son los únicos mamíferos capaces de volar. Se han extendido por casi todo el mundo y ocupan una gran variedad de nichos ecológicos diferentes. Desempeñan un papel ecológico vital en la polinización y también desarrollan un importante papel como diseminadores de semillas. Muchas plantas tropicales dependen por completo del murciélago. Tienen las patas anteriores transformadas en alas y más de la mitad de las especies conocidas se orientan y cazan por medio de ecolocación, es decir, por medio de radar. Cerca de un 70% de las especies son insectívoras, otra parte son frutívoras, unos más se alimentan de ranas, roedores, aves e incluso otros murciélagos. Y solo 3 especies de todas estas son hematófagas, es decir, son vampiros. Hematófago es el que se alimenta de sangre, vampiro. Varían desde los 29 a 36 milímetros de longitud y 2 gramos de peso, que es el murciélago moscardón. Perdón si no pronuncio bien el nombre científico. Craseoctis tenogangia. Y los más grandes de 1,5 metros de longitud a 1,2 kg, que es el zorro volador filipino, Acardón jubicus. A causa de cómo los hemos visto siempre como hematófagos, como vampiros, siempre se les ha tenido miedo y han sido incomprendidos. Desde nuestros antiguos abuelitos, todos los tomaban como seres malos o seres oscuros por el hecho de no saber precisamente el cómo veían en la noche. De ahí que sacamos pues muchas películas de vampiros y los hemos satanizado bastante. Camazotz o Camazot es un personaje mesoamericano mitológico, considerado el dios murciélago azteca y maya. Habitualmente se representa como un hombre mitad murciélago. Se le venera y se ven imágenes de él en el Museo de Copán, en Honduras. Es el maestro del misterio de la vida y la muerte. En Chiapas, México, existe un pueblo en Sinacatlán, habitado por los tzotziles o gentes murciélago de la familia maya, y en el valle del estado de Toluca, en el estado de México, en el pueblo de Sinacantepec. El Popol Vuh habla del murciélago como un ángel que bajó del cielo a decapitar a los primeros hombres mayas hechos de madera, y un murciélago celeste aconsejó a Ixbalanque y Ujunapú en cómo salir victoriosos de la casa del murciélago allá abajo, en el rumbo del... ¿cómo se llama? No, en el rumbo de la muerte, ¿cómo se llama? El Xibalbá, en el rumbo del Xibalbá. El culto a Camazotz empezó alrededor del año 100 a.C. entre los zapotecas de Oaxaca, México, quienes veneraban a un monstruo antropófago con cuerpo de hombre y cabeza de murciélago. El murciélago fue asociado con la noche, la muerte y el sacrificio. Este dios encontró su lugar rápidamente en el panteón de los quichés, una tribu maya que vivió en las selvas de lo que hoy es Guatemala y Honduras. Los quichés identificaron rápidamente al dios murciélago con su dios Tzotzilá Xamalcán, que era el dios del fuego. Y yo creo que lo dejamos ahí porque todavía hay mucho que decir. ¿Sale? Lo